Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los límites que tiene la libertad de expresión. El día de ayer hablamos sobre la narcocultura, sobre la prohibición de los narcocorridos, y fue un tema muy interesante porque mucha gente aportó, mucha gente comentó algo que verdaderamente les agradezco, y uno de los comentarios más recurrentes era que la libertad, como cualquier derecho, tiene límites, y sí, la libertad de expresión es un derecho fundamental, un derecho humano importantísimo. Está contemplado en la Constitución, y en la Constitución también están contemplados los límites que tiene esa libertad. Son 5 puntos que considero que son muy importantes, que ya están contemplados dentro de la Constitución y que vale la pena reflexionar sobre ello. Al final, yo, como les dije en el capítulo de ayer, lo verdaderamente importante de un fenómeno social no es prohibirlo, sino discutirlo, argumentarlo y creer que las democracias se construyen a través del diálogo y no de las prohibiciones. Pero bueno, vamos a analizar cuáles son los límites, y también les traje unas joyitas. Aquí les traje 5 libros que estuvieron prohibidos en distintos periodos de la historia. Tengo cosas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, y verdaderamente vale la pena reflexionar sobre estas capacidades o estas cualidades que tenemos los seres humanos, y pensar básicamente a quién le favorece el silencio, a quién le favorece que no se hable de determinados temas. Pero antes de que comencemos, regáleme un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Se lo voy a agradecer toda la vida. Coménteme qué piensa usted sobre los límites de la libertad de expresión, y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que es suscribirse, y si quiere unirse a un club de lectura hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción que dice 2 tazas de café, y básicamente eso nos va a permitir estar juntos. Vamos a hablar todo el mes de abril sobre literatura rusa a partir de Anton Chekhov. Y bueno, vamos ya a darle al tema para que esto no se vuelva demasiado complicado. Y bueno, miren, los límites de la libertad de expresión. El primer punto es la libertad de expresión tiene un límite, y una de las cosas que garantiza la Constitución es la protección de la reputación de cualquier persona. Puedes decir lo que quieras, es un hecho. O sea, estás tú en todo tu derecho, siempre y cuando no lesiones la honra, la privacidad, la reputación de una persona, y no utilices herramientas como la difamación, la mentira, las calumnias y las injurias. A mí me parece que básicamente está bien no meterse con nadie en lo personal y no afectar a esa persona tanto en su honra como en su privacidad. Eso es, me parece que tiene mucho contexto lógico. El primer libro del que quería hablarles es este, que es una joya de Jonathan Swift, que se llama Los viajes de Gulliver. Yo lo tengo en inglés porque lo leí hace mucho, mucho tiempo en su idioma original. Y este texto estaba prohibido, ¿por quién creen? Pues por la corona inglesa, porque era un texto que sí habla de un hombre que viaja a distintas partes del mundo y que se encuentra con distintas características. Pero, por ejemplo, cuando llega con los liliputenses, pues se encuentra que son personas que no se ponen de acuerdo, ¿no? Que se discuten sobre cómo debe partirse un huevo, y básicamente eso hacía referencia a la sociedad inglesa, hacia la manera en que se desarrollaban estos fenómenos, y eran una referencia directa hacia la corona, una burla directa hacia la corona, y entonces eso fue considerado una ofensa. Pero como esa ofensa no iba hacia una persona, sino hacia un grupo o hacia un colectivo relacionado con el poder, no estaba irrumpiendo formalmente pues en el fenómeno de la inseguridad. Bueno, otro de los puntos, el punto número 2, es que todos los discursos usted puede decir lo que quiera, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad nacional, siempre y cuando no brinde información que tenga que ver con seguridad. Por ejemplo, que pongas, no sé, en una canción des una clave importantísima para el funcionamiento de una presa. Bueno, pues eso no se puede hacer. Des claves o herramientas para construir grupos ligados al terrorismo nacional o internacional. Bueno, eso no se puede hacer. Entregues herramientas para que saquen un virus de un laboratorio y se vuelva una epidemia nacional. Tampoco se puede hacer. Y sí, básicamente todos los derechos relacionados con la libertad de expresión tienen que ver con
o guardar siempre la seguridad como una clave fundamental. Y bueno, ningún narcocorrido pone en riesgo la seguridad nacional, ninguno, digan lo que digan. Y bueno, vamos a hablar a otra hora de otro libro que fue prohibido, que se llama Hojas de Hierba, de Walt Whitman. Es una serie de poemas construidos a final del siglo XIX, publicado originalmente en 1855 y básicamente se publicó el mismo libro un montón de veces con un montón de correcciones. Y Walt Whitman publicó básicamente un verso que decía: yo soy el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres, afirmando públicamente que era bisexual, y eso le costó la prohibición en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Entonces, eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional, pero los grandes discursos moralistas por parte del Estado, pues los prohibieron. Vamos a hablar también que otro de los fenómenos fundamentales relacionados con los motivos por otros límites de la libertad de expresión son, por ejemplo, los discursos de odio que afecten a las minorías. Y pensemos en el ejemplo más típico, pues el señor Adolf Hitler fue uno de los grandes prohibicionistas de literatura, de música. Todo lo que hubiera sido construido por judíos estaba prohibido. Y traje uno de los libros que Hitler verdaderamente odiaba, que es este que se llama Sin novedad en el frente, de Henry María Remarque, un libro sobre la Primera Guerra Mundial y sobre una serie de adolescentes que se enlistan en el ejército alemán para participar en la Primera Guerra Mundial. Y a Hitler lo odiaba porque es un libro que propone que la única vía para resolver los problemas es el pacifismo. Yo lo creo también, pero pues hay cosas a las que no le convienen al Estado y por eso están prohibidas. Bueno, otro de los fenómenos por los cuales son los límites de la libertad de expresión son los daños contra menores. Eso quiere decir formalmente que si un menor, un derecho de algún infante está puesto en riesgo, pues evidentemente no se pueden transmitir. No hay discurso que ponga a riesgo una infancia y que verdaderamente esté bien hecho. Entonces, la Constitución garantiza, antes que la libertad de expresión, la libertad de los niños. Y para eso les traje un libro que se llama Archipiélago Gulag, una obra que estuvo prohibidísima desde un inicio, una obra que Alexander Solzhenitsyn, ganador del premio Nobel, tuvo que sacar a escondidas de un gulag. Solzhenitsyn ganó el premio Nobel y no pudo ir a recogerlo debido a que el Estado ruso no le autorizó. Y al final tuvo que buscar parte del exilio. Y sí, verdaderamente es una joya fundamental de la literatura, prohibida siempre por los regímenes de poder. Ninguna prohibición ha logrado que esto se vuelva verdaderamente importante. Y en el punto número 5, los secretos profesionales. O sea, nadie, si tú le cuentas algo a un médico o a un abogado en una cuestión de relación profesional, esa persona no tiene derecho a revelar tu información, porque la secrecía dentro de la cuestión profesional es importantísima y hay mucha información que se vuelve confidencial. O sea, ningún médico tiene derecho a hacer público, por ejemplo, si tienes una enfermedad, ningún abogado tiene derecho a hacer público, por ejemplo, informaciones ligadas a un juicio en el que estés tú metido. Y entonces formalmente el secreto profesional y la confidencialidad en el momento del trabajo es importantísima. Vamos a hablar sobre Madame Bovary de Gustave Flaubert, que es esta obra que traigo por aquí, una obra importantísima del siglo XIX, prohibida en Francia, y que hablaba sobre una señora, Madame Flaubert, que representaba o decía abiertamente que las mujeres tenían deseos sexuales, y básicamente es un texto que habla sobre la infidelidad, prohibido durante el imperio de Napoleón III, porque básicamente el poder está ligado íntimamente a las prohibiciones. Entonces, para terminar, para hacer una conclusión, me gustaría decirles que los límites de la libertad de expresión son 5: los protección a la reputación, la seguridad nacional, los discursos de odio están prohibidos, el daño contra menores de edad y el secreto profesional. Pero bueno, ahí está. Me gustaría que reflexionáramos si verdaderamente los narcocorridos afectan en ese sentido. Bueno, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar básicamente a 4 personas. A usted le va a tomar 2 segundos. Me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y me gustaría que se uniera a un club de lectura que tenemos. Ahí dice unirse. Póngale unirse.
tomen la segunda opción que hice 2 tazas de café y básicamente nos vamos a ver todos los fines de semana, por lo menos en abril, para hablar sobre literatura rusa. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video y no en las prohibiciones.